Y si la herida era un poquito más grave, pues ponerle algún antiséptico, y si era muy grande, pues al ambulatorio para que nos den unos puntos. Es cierto, yo más o menos lo tenemos bien aprendido. Sin embargo, no nos han enseñado qué hacer cuando la herida se produce de la piel para adentro, en nuestra alma. Como sabéis, no solamente somos un cuerpo físico, sino también tenemos un espíritu mediante el cual nos ponemos en contacto, en comunión con Dios, y luego un alma mediante la cual podemos conocernos a nosotros mismos, sentir, pensar, desear. Nuestra persona, nuestro yo, por decirlo así. Y las heridas del alma son las dolencias, de todas las dolencias que puede haber a nivel del alma, son de las más comunes que hay, y también de las más sencillas y fáciles para proveer sanidad divina. Todas las heridas del alma pueden ser sanadas por Dios en el nombre de Jesús. ¿De acuerdo con esto? Todas pueden ser sanadas por Dios en el nombre, mediante el poder y la obra de Jesús. ¿Y por qué nos interesa a ti y a mí esto cuando hablamos de familia? Porque todos tenemos heridas en el alma. No hay persona que diga, no, yo nunca he sido herido. Esa persona le está creciendo la nariz a una velocidad muy rápida. Porque todos tenemos heridas en el alma. ¿Por qué? Porque día a día sufrimos heridas en el alma. Pueden ser heridas pequeñas y pueden ser heridas grandes. Pueden ser heridas de hoy y pueden ser heridas de hace mucho tiempo, que sin darnos cuenta aprendemos a vivir soportándolas, aguantándolas, como quien dice así. ¿Por qué digo esto? Porque las heridas del alma no son como las de la piel. Si tú te cortas un poquito pelando una cebolla, lo que sea, bueno, el cuerpo cicatriza, la herida cicatriza, pero las heridas del alma no cicatrizan con el tiempo, no cicatrizan con el tiempo, no se sanan solas, tampoco con el tiempo, siguen abiertas, siguen sangrando y se contaminan, se infectan. Con el paso del tiempo, eso sí que sucede, se agrava la herida, y todas las personas, todo hombre, toda mujer, tenemos heridas en nuestra alma, a menos que Dios las haya sanado. Pero si Dios no las ha sanado, pues allí están como el primer día que las tuvimos. Dice en Isaías capítulo 1, 5, 6, voy a leer una traducción más amplia que la nuestra, y dice así: vosotros tenéis herida toda la cabeza, habéis perdido las fuerzas por completo, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada sano en vosotros, todo es herida, todo es golpes, todos son llagas abiertas, nadie se las ha curado, nadie se las ha vendado, nadie ha calmado los dolores con aceite. Y esta es la realidad, que nosotros hayamos aprendido a tirar para adelante y a ser como Rambo. No hay dolor, es otra cosa. Pero esa es la realidad, y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Y cuando en Isaías capítulo 1, versos 5 y 6, Dios dice que hay heridas, no son heridas internas, son heridas causadas por un golpe violento. La palabra que se usa para herida es algo que un golpe violento produce. Y dice en Isaías capítulo 1, 6, esas heridas no han sido ni siquiera exprimidas. ¿Qué es lo que se hacía cuando alguien era latino? Se exprimía para que cualquier bacteria saliese para afuera. Y entonces dice, no fueron limpiadas, no fueron purificadas, no fueron tratadas adecuadamente. Entonces,
¿Qué problema hay con las heridas? Que además del dolor que producen en el momento, luego tienen efectos. La Biblia dice que produce efectos en todo nuestro ser. En el Salmo 102:4, el salmista dice: mi corazón está herido. ¿Qué es el corazón? Lo más profundo. El salmista había recibido un golpe que le había afectado lo más profundo de su alma. Entonces dice: mi corazón está herido y se secó como la hierba. ¿Qué quiere decir? Que perdió fuerza. Cuando hay una herida, nuestra alma pierde fuerzas, pierde ánimo, pierde empuje. Dice: hasta me olvido de comer mi pan. ¿Qué quiere decir esto? Que los impulsos más básicos, que es, por ejemplo, comer, se pierden. La piel se me pega a los huesos de tanto gemir. Alguien diría: esa persona es anoréxica. No es un problema de anorexia, es un problema que ha sido causado por ese dolor y ya no quiere comer. El salmista sigue describiendo lo que ocurre cuando hay heridas no sanadas. Dice: estoy agotado de tanto oír la voz de mi propio sollozo. ¿Qué quiere decir? Hay una tristeza continua, hay dolor, hay lágrimas. Y dice: soy como una lechuza del desierto, como un búho entre las ruinas, no duermo. Hay insomnio, no podemos dormir bien, hay problemas con el sueño. Cada uno de mis días es como una sombra que se alarga y se va, y yo me voy secando como la hierba. Hay desesperanza. Dice: se me está yendo la vida, se me está escapando la vida de entre las manos. Es fácil a veces confundir los síntomas de una herida con los síntomas de la depresión, pero es totalmente diferente. Y esto afecta el carácter, afecta la personalidad. Porque Dios describe que la persona herida, que no está sanada, se aísla. Emocionalmente toma distancia, no quiere volver a sufrir. Se vuelve desconfiado, a veces melancólico, tiende a ser solitario. Y si las heridas no son sanadas, lo que sucede es que hay sensibilidad, hay una hipersensibilidad, hay una susceptibilidad fuera de lo normal. Además hay recuerdos dolorosos, hay imágenes que hieren, parece que se repiten, hay angustia, hay ansiedad, hay temores que vuelven una y otra vez. Y a veces, aún en sueños, se producen sueños repetitivos, pesadillas. ¿Por qué? Bueno, son efectos de heridas no sanadas. Pero las heridas no sanadas también afectan no solamente mi vida, afectan mis relaciones. Y esto nos interesa en la familia porque la familia se basa en relaciones. Dice en el Proverbio capítulo 18, 19, el hermano ofendido, el hermano herido se cierra y es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. La persona se vuelve inaccesible, se crea una distancia que aunque el piso sea de un solo ambiente, parece que estuviéramos en un laberinto de murallas, de muros que separan. Y dice el Proverbio 18:9, la mutua animosidad, la contienda entre hermanos, separa como rejas de palacio y cerrojos de un castillo. Así que imagínate un matrimonio que prometió y pactó delante de Dios ser uno y amarse y respetarse hasta que la muerte los separe, con rejas en el medio, con una muralla en el medio. Padres que tienen que criar hijos, pero del otro lado del muro. Entonces, si en la familia queremos amor de Dios,
si queremos amor entre los hermanos, si queremos compañerismo, las heridas no sanadas son un auténtico impedimento. Es una barrera que separa. Y yo puedo hacer muchas cosas para tratar de esquivar este tema. Yo puedo hacer como que no pasa nada. Yo puedo hundirme en la resignación. Sin embargo, la buena noticia es que solo Dios puede sanar las heridas del alma. Los hombres quizás podemos sospechar lo que ocurre. Y de paso te digo que trauma en griego es, herida en griego es trauma, ¿no? Es la traducción de la palabra griega trauma. Pero no estamos hablando del trauma a nivel de conceptos psicológicos, simplemente que los hombres podemos entender quizás que está pasando algo, pero no somos capaces de meternos dentro para sanar, ¿no? La explicación de lo que ocurre no es solución de lo que está pasando. En Jeremías 30:12 dice así el Señor: mira, tu herida es incurable, tu mal no tiene remedio. Lo que está diciendo es: lo que te pasa, no hay quien lo arregle. No hay quien se ocupe de ti. Como nadie sabe exactamente lo que te pasa, nadie puede sanar lo que te pasa, no hay quien se ocupe de ti, no hay quien haga algo que a ti te traiga provecho, no hay quien te cure las heridas y tu dolor es humanamente incurable. Humanamente incurable. Pero dice el Señor: yo haré venir sanidad para ti y yo mismo sanaré tus heridas, dice el Señor. Y esa es la buena noticia, que aunque el Señor no tiene pelos en la lengua para describir que lo que está allí no hay quien lo arregle, Él puede sanar y promete sanidad para las heridas de nuestra alma. Claro que la herida puede ser reciente y eso es bastante fácil de identificar, pero también hay heridas muy antiguas que no podemos olvidar. Hay heridas que vuelven una y otra vez. Y aún hay heridas que ignoramos. Hemos sufrido una herida, pero lo hemos negado, lo ignoramos, lo tapamos como si nunca nos hubiera pasado. Pero la herida está ahí, está intacta. Entonces, ¿qué es lo que puede producir una herida? ¿Por qué causa una persona puede ser herida? Bueno, hay varias causas. La Biblia nos dice que, por ejemplo, alguien puede ser herido, como decía el salmista en el Salmo 109, porque hablaban mal de él. El salmista dice: hablan mal contra mi alma, eso me duele. A Jeremías 18 dice que los que estaban cerca de Jeremías decían: vengan, vamos a herirlo, pero con la lengua. Vamos a decir cosas que lo lastimen, que lo hieran. Y es más, no vamos a hacerle caso, no vamos a atender ninguna de sus palabras. Así que hay heridas que pueden ser producidas por las palabras, por una frase, pero también hay heridas que son producidas por la acción, por la manera de comportarse. La Biblia dice en 1 Corintios 8:9 que si herimos al hermano que tiene una débil conciencia, si herimos la débil conciencia de nuestro hermano, porque a nosotros nos da igual, contra Cristo pecamos. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas que a mí no me hacen nada, que yo puedo manejar, pero que al otro lo van a lastimar su conciencia. Y dice Pablo: no sea cosa que tu libertad venga a ser el tropiezo para el otro. Claro que yo soy libre de hacer muchas cosas, pero tengo que medir el efecto de lo que yo hago sobre el otro. Jesús dijo, por ejemplo, en Mateo capítulo 5:39, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra.
Bueno, es lo que Jesús nos enseñó de no devolver mal por mal. Pero realmente si uno se pone a pensar, si a uno le dan un tortazo, un bofetón, quizás no duele tanto el bofetón en la cara como adentro. Nuestro orgullo, nuestra dignidad, nos sentimos más lastimados de lo que el dolor físico puede hacer. Y aún Jesús dijo, hablando de los últimos tiempos, Mateo 24, 49, que a veces en una casa, hablando de una parábola de siervos, decía, quizás algún siervo dice, como mi señor tarda en venir, yo me dedico a comer, a beber y a golpear a mis compañeros. Y golpear no significa que va a andar a los tortazos, significa que va a actuar y va a hablar hiriendo, lastimando, va a tratar mal, va a tratar injustamente al otro. Entonces, si queremos resumir un poco qué puede producir una herida, algo que tienen en común es que son hechos violentos para la persona. Y digo para la persona porque quizás hay algo que para mí no es violento, pero para ti sí. Y quizás hay algo que a ti te da lo mismo, pero a mí me afecta profundamente. Entonces las heridas son producidas por hechos violentos. Por ejemplo, ¿no? Un susto. De pronto alguien se asusta. Quizás ni siquiera ocurre el motivo, pero el impacto que hace deja a esa persona, diríamos entre nosotros, turulata. La deja ahí por un susto, por una impresión, por presenciar un hecho muy doloroso, por ser testigo de algo terrible, por ejemplo, una desgracia, un accidente. Y repito, quizás hay alguien que tiene un accidente y no pasa nada, el bombero va y saca al hombre partido en dos del coche en llama, pero al que está mirando, eso lo deja tan marcado que a partir de ese momento ya no puede ser la misma persona. Un asalto a mano armada con violencia, un robo. Llegamos y nos han robado la casa, nos han robado el coche, o la moto, o la bicicleta. Presenciar una pelea, una agresión física contra otra persona. Tener un accidente. Más allá del daño físico que el accidente puede involucrar, el hecho de tenerlo puede dejar herida el alma con todas las consecuencias que acabamos de decir. Los que viven tragedias o cataclismos, por ejemplo, los que han vivido en la guerra, no pueden parar de rememorar esos momentos, o los que han vivido una inundación, o un temporal terrible, o un peligro de naufragio, un desmoronamiento, un derrumbe, situaciones donde de pronto lo que sucede marca a la persona y luego parece que no puede volver a ser la misma. La muerte de un ser querido, la pérdida de una separación, una mudanza, mudarse de un lugar al otro. ¿Qué pasa? Que mi niño no es el mismo desde que nos mudamos. Pues puede ser que es todo el movimiento que para ti o para mí han sido cosas que le hayan producido en herida. Un desalojo, el sufrir, tener que ser exilado del país, tener que emigrar, pero por la fuerza, no porque uno quiere. Sufrir una estafa, sobre todo si la persona era un ser querido, alguien de la familia. Y todo esto se incrementa si pensamos en el contexto familiar, donde los lazos de afecto vuelven más vulnerables. Jesús decía, si me hubiera traicionado un enemigo, bueno, lo entiendo, pero tú, mi íntimo, mi familiar, eso duele mucho más. Pero además de lo que puede sucedernos así, en forma de situaciones y eventos, hay cosas, heridas que se producen especialmente cuando hay pecado en el trato unos con otros. Por ejemplo, la agresión física.
Más allá del golpe físico está la herida que produce en el alma. Lo que nos hacen pecando contra nosotros puede herirnos cuando nos ofenden, cuando nos mienten, cuando nos enteramos que están hablando mal contra nosotros, cuando se burlan de nosotros, cuando nos aterrorizan, nos atemorizan, cuando envidian, cuando están mal por lo que tenemos, por lo que somos, por lo que recibimos, cuando hay celos de por medio, cuando hay infidelidad, cuando hay adulterio, cuando hay corrupción en la familia porque hay vicios, bebidas, el vicio de la glotonería. No hablo de comer bien, hablo de vivir para comer. Cuando hay droga, cuando hay lujuria, cuando hay abuso sexual, cuando hay un sistema de sobornos, te doy esto a cambio de que hagas lo que yo quiero. La lista es larga, esta es una idea de lo que puede ocurrir, pero cuando miramos en la vida de personas heridas que llevan, o mejor dicho, traen desde hace muchos años, es común encontrar cosas de este estilo. No son las únicas razones, hay muchas. Entonces necesitamos buscar sanidad. Necesitamos tomar una decisión y buscar sanidad. Porque si una herida está ahí es porque no fue sanada. Porque nadie supo cómo tratar. Porque los tratamientos que recibimos no sirvieron para nada, al contrario, hicieron peor. Hay personas que quieren huir del dolor anestesiándose con algo. Compra compulsiva, adicciones, viajes, lo que sea. Eso no arregla nada, lo único que genera es un problema nuevo. Si las heridas hoy están es porque no fueron tratadas en su momento. No fueron tratadas con la unción del Espíritu Santo, con el bálsamo de sanidad divina. Nadie las limpió, las trató, las vendó y las suavizó en el nombre de Jesús. Por eso cuando nosotros somos heridos, y repito que esto puede pasarle a cualquiera de nosotros y más de una vez por día, nosotros podemos buscar inmediatamente la sanidad de Dios. Debemos buscar inmediatamente la sanidad de Dios. Yo estoy seguro de que si alguno de nosotros hoy tuviera una hemorragia, sangre que le corre por el rostro, acá habría un revuelo. Acá nadie me escucharía a mí, todos estarían corriendo, llamando a la ambulancia, intentando detener la hemorragia. Seguro que haríamos esto. Pero las hemorragias del alma no se ven. Entonces aquí puede haber personas que se están desangrando por adentro. Y como no te vemos, pues tú puedes entrar y tú puedes salir tan herido como siempre. Por eso es necesario que busquemos la sanidad. Que no pasemos por alto ninguna herida, que no minimicemos el tema de las heridas. ¡Ya! No es nada, no seas quejita, no seas llorica. Ya se te va a pasar, hombre. ¿A cuántos les pasa lo mismo y no decimos nada? Eso no cura nada. Eso indica que debemos tomar la costumbre de sanar toda herida, sea pequeña o sea grande. De nada vale comparar con lo de otro. A mí me pasó algo 10 veces peor y yo acá estoy. ¿Qué tiene que ver? Tu vida es tu vida, la vida de él es la vida de él. Tampoco juzgar según mis criterios, según mis prejuicios. Necesitamos buscar sanidad divina, necesitamos orar juntos para pedir sanidad divina por cada herida del alma. Dios reclamó a sus siervos
cuando trataban, curaban con liviandad las heridas. A veces escuchamos esas noticias que decimos, se murió porque tenía una pancreatitis, pero en el ambulatorio le daban una buscapina. Y decimos, ¿cómo no se dieron cuenta de que tenía pancreatitis? Bueno, nosotros debemos aprender a tratar con cuidado, con prolijidad las heridas para que el Señor las sane. Recuerda la parábola del samaritano, ¿no? Ese hombre que fue asaltado en el camino, lo robaron, lo hirieron, lo dejaron medio muerto y pasaron 2 sin hacer caso. Hasta que un samaritano, el buen samaritano, pues se acercó y se movió a misericordia y limpió sus heridas con vino, derramó aceite, lo puso en la cabalgadura, lo llevó al mesón, se encargó al mesonero, le dijo, mira, yo me hago cargo de los gastos, cuídamele hasta que yo regrese y te lo voy a pagar todo. Y Jesús dijo que eso era amar al prójimo, exactamente. Por eso la buena noticia es que Dios prometió sanar y Dios sana a los heridos. Dios sana las heridas. Y Dios sigue sanando a los heridos. Dios sigue trayendo sanidad divina para las heridas. El Salmo en Jeremías, Salmo 147:3 dice, Jehová sana a los quebrantados de corazón. Jehová venda las heridas. Dios en persona se ocupa de nuestras heridas. Dice que en Jeremías él había prometido, yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice el Señor. Yo lo haré. Dios prometió sanar. ¿Cómo es que Dios lo cumple? ¿Cómo es que Dios lo lleva a cabo? ¿Cómo es que Dios, yo sé que Dios lo que me prometió lo va a cumplir? Bueno, es fácil, dice en Isaías 53:4-5, ciertamente llevó Jesús el Cristo nuestras dolencias y soportó nuestros dolores. ¿Cómo cumple Dios la promesa de sanar mi alma? Porque Él envía a Jesús y Jesús llevó mis enfermedades, Jesús sufrió mis dolores. Y por su llaga yo soy curado, yo soy tratado, yo soy sanado. Piensa que Jesús sufrió toda clase de heridas, no solamente heridas físicas. Jesús, por ejemplo, se burlaron de Él. Jesús fue ofendido, afrentado, avergonzado públicamente. Jesús fue acusado de malhechor, de engañador, de impostor y de endemoniado. Jesús se le arrestó y se le juzgó y se le condenó siendo inocente. Jesús fue obligado a llevar una carga hasta que no pudo más y se cayó. Además fue herido físicamente en la cabeza, en el rostro, en el cuerpo. Fue colgado en la cruz. Su muerte fue violenta y encima le robaron todo lo que tenía. ¿Y por qué? ¿Para qué? Para que tú y yo, cuando nos roban, nos insultan, nos juzgan, nos maltratan, podamos ser sanados. Podamos ser sanados. Jesús padeció las heridas para que nosotros seamos sanos. Él fue herido por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. Para darnos la paz cayó sobre él el castigo y por sus heridas hay curación para nosotros. Ahí está el tratamiento. Ahí está la medicina. Jesús proveyó la medicina de Dios para las heridas del alma, lo que ningún hombre puede hacer. Ningún hombre puede sanar nuestra alma, aunque tenga las mejores de las buenas intenciones. No pueden sanar el alma, pero Dios puede sanar el alma. Y Jesús vino para hacer eficaz esta promesa y por esas heridas hay sanidad. Él llevó el dolor para que nosotros seamos libres del dolor. Por eso en el nombre de Jesús, por medio de Jesús,
tú y yo podemos ser sanos de las heridas del alma. Ahora, ser sano, ya nos estamos dando cuenta que tiene condiciones, no es automático. Es necesario creer en Jesús. Es necesario creer en Jesús. Por la fe en Jesús recibimos sanidad. No es una receta, no es una fórmula mágica, no es un método terapéutico, es fe en que Jesús fue herido para que yo sea sanado. No es automático, no sucede con el tiempo. Hay que atender, hay que tratar cada herida. Necesitamos aprender a tratar cada vez que nos hieren con nuestra propia alma. Además, hay que guardar la palabra de Dios. ¿Por qué? Te voy a dar un ejemplo práctico. Mi marido me hirió porque no me compró la lavadora que yo quería, sino otra más barata, porque no le alcanzaba el dinero. Mi padre me hirió porque no me dejó quedarme hasta tarde viendo la tele. Todos diríamos, claro, eso no es una herida, eso son cosas que el papá y la mamá tienen que hacer. Cuando hablamos de herida, necesitamos ser libres del pecado. Necesitamos ser libres del pecado. David decía, sana mi alma porque contra ti he pecado. Y necesitamos ser sanos. Fíjate lo que dice en Santiago 5:14. Dice, confiésense, confesaos vuestras ofensas, vuestros pecados unos a otros, y luego orad unos por otros para que seáis sanados. Si alguno está enfermo, oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Y la sanidad viene de la cruz, pero en la cruz Jesús llevó nuestros pecados. Así que si yo quiero ser sano, necesito ser libre del pecado. Necesito dejar de lado mi pecado. Porque quizás cuando el otro me hirió, yo pensé, a este me lo cargo mañana mismo. Y eso es pecado. Y debo pedir perdón por mi odio, por mi justicia propia, por mi deseo homicida y asesino. Pero para que el Señor me perdone a mí, Jesús dijo, debéis perdonar de todo corazón a vuestros hermanos sus ofensas. Y el Padre nuestro dice, Padre, perdona mis pecados como yo perdono a los que pecan contra mí. Y es necesario perdonar al que me hirió. Perdonarlo en el nombre de Jesús, porque yo lo puedo perdonar porque tengo buena onda con él, no pasa nada, tranquilo. Yo te entiendo. Eso no vale de nada, eso no mueve nada. Si él pecó contra mí, yo debo perdonarlo en el nombre de Jesús. A veces me he encontrado con personas, no hablo de nadie de los que están presentes, que en la familia no pueden ver lo que es pecado, porque no saben lo que la palabra de Dios dice acerca de la familia. Pero debemos mirar la familia a la luz de la palabra de Dios para comprender también cuándo hay pecado. Doy algunos ejemplos. Si mi mamá me dejaba hacer lo que yo quería, mi mamá estaba pecando contra mí. ¿Por qué? Y porque la palabra de Dios dice, padres, madres, criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Si mi mamá, cuando yo me portaba mal, me rompía una percha de madera en la cabeza, también pecaba contra mí, porque la Biblia dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos, no provoquéis a ir a vuestros hijos para que no se desalienten. Necesitamos saber lo que la palabra de Dios dice de la familia para entender cuándo hay pecado y cuándo no hay pecado. Y si mi madre resistía sistemáticamente la autoridad de mi padre por cualquier cosa, siempre, entonces estaba pecando y me enseñó a mí lo que yo no debo hacer según Dios. Y si mi padre intentaba imponer su autoridad por las malas, también. Porque la Biblia dice que la autoridad de Cristo está basada en el servicio, en la humildad, no en la imposición ni en la violencia. Necesitamos, para ser sanados,
por el Señor para recibir la sanidad divina de la cruz de Cristo, el perdón. Recibirlo y darlo de la misma manera. Y hay algo más importante que ser sano. Significa ser restaurado de los efectos de la herida, porque las heridas tienen esa virtud de dejarnos casi medio muertos en el camino de la vida. Y entonces necesitamos ser consolados. Necesitamos ser restaurados. Algo que hoy en día no se menciona mucho, pero el consuelo es la capacidad que tiene Dios de ponerse a nuestro lado, levantarnos y ayudarnos a seguir avanzando al propósito que Él tiene. Y cuando somos heridos y cuando sufrimos pérdidas importantes, necesitamos el consuelo de Dios. Las pastillas no nos van a consolar. El trabajo no nos va a consolar. Dormir no nos va a consolar. Beber no nos va a consolar. Drogarnos no nos va a consolar. Pelearnos no nos va a consolar. Son falsos consuelos. Viajar no nos va a consolar. Porque solo Dios puede consolar de verdad. Solo Dios puede restaurarme, levantarme para que yo siga adelante en el camino de la vida. Entonces necesitamos ese consuelo. Porque muchas veces en el momento en que somos heridos hay turbación, hay confusión, hay enfado, hay llanto, hay miedo. Podemos hablar en forma incoherente, podemos gritar, o podemos enmudecer. Y en ese momento no es cuestión de entrar en razones, sino de recibir consuelo. Esto es fácil de ver cuando perdemos un ser querido inmediatamente. ¿Por qué sé? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, no entiendo por qué. Nuestra mente se dispara, pero ni aunque consiguiéramos la respuesta a las preguntas, recibiríamos consuelo. Lo que necesitamos es que Dios nos consuele, y Dios es nuestro consolador. Y envió a Jesús a consolarnos a nosotros. Y Jesús envió al Espíritu Santo para que recibamos ese consuelo cada vez que sufrimos algo. Cada vez que sufrimos algo. Cuando era chico y me pasaba algo, se me rompió un juguete y mi papá me daba un caramelo para que me olvide. O me intentaba regalar un coche nuevo, pero eso no borra el hecho de que se me rompió el juguete que yo quería. Pero nosotros podemos pedirle, Señor, consuélame, sáname. Y hay algo también importante, que ser sano significa ser libres del miedo, del temor. Porque cuando somos heridos por una circunstancia, por una persona, junto con la herida viene el temor a que me vuelva a pasar, el miedo. Y de ahí vienen muchas cosas que son las fobias, ¿no? Hay gente que tiene fobia a algo y no sabe por qué. Dice, no sé por qué le tengo fobia a esto. Bueno, es miedo. Se olvidó de por qué vino ese miedo, pero cuando el Espíritu Santo saca luz, se va a dar cuenta que hubo un suceso, hubo una circunstancia, una oportunidad en que algo violento para su alma ocurrió. Y el temor quedó ahí plantado, el miedo quedó sembrado. Pero qué bueno que nosotros podemos ser libres del miedo. ¿Saben que Job decía en Job 3:25? Cuando tengo miedo de algo, eso viene sobre mí y lo que temo me sucede. El problema del miedo es que hace repetitiva la circunstancia y lo que más miedo me da, eso es justamente lo que me vuelve a pasar. Pero qué bueno que en 1 Juan capítulo 4:18 dice: el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Y Dios no nos dio un espíritu de temor, nos dio un espíritu de amor, de poder y de sensatez y de sobriedad y de sano juicio. Así que es inevitable que enfrentemos heridas. Las hemos enfrentado y aunque estamos en el Señor ahora también, pero lo más importante es que tenemos a quien nos puede sanar la herida, al único que puede sanar la herida para que nuestra alma quede libre. Hay personas que están como el que vive en una vivienda que tiene 10 habitaciones, pero solamente puede usar una porque las otras 10 son inhabitables.
Y lo único que hace es mantener la puerta cerrada de 9 habitaciones y disfruta de una. Pero cuando viene el Señor a su vida y le dice, oye, vamos a meternos en ella. No, ni loco. Ahí me pasó algo muy malo. Y él se dice, tranquilo, ahora estás conmigo, ahora vamos juntos. Y abre la puerta de la habitación y con el Señor entramos. Y nos enfrentamos a lo que en su día no podíamos enfrentarnos, pero ahí el Señor está para sanarnos, ahí está el Señor para consolarnos, ahí está Jesús para libertarnos, ahí está Dios para restaurar lo que pasó. Y decimos, Señor, sáname, Señor, restáurame, Señor, libértame, Señor, consuélame. Entonces, una habitación es recuperada y ahora ya no disfrutas de una habitación, disfrutas de 2. Y al día siguiente se dice, pues vamos a la otra, ¿no? No, esa ni loco entro en esa, no, ahí no sabe, eso fue terrible. Tranquilo, estás conmigo. Y el Señor nos toma de la mano y nos lleva para que toda nuestra alma sea sanada y restaurada y quede libre para disfrutar la vida que el Señor nos da. Es cierto que hay muchas ideas sobre este tema, hay muchas teorías sobre este tema, hay muchas explicaciones sobre este tema, pero quiero decirte con todo el respeto que me merecen las personas que sostienen que están equivocadas. No por mala voluntad, sino porque no son Dios. Y no pueden sanar el alma, pero Dios sana el alma. El único que puede hacerlo. Y envió a Jesús para que tú y yo tengamos el acceso a la sanidad divina. Dios no obliga a nadie a ser sanado, eso es algo que tú y yo buscamos. Pero quiero proponerte en este día que podamos buscar sanidad. Porque ya te has dado cuenta que muchas de las cosas que hemos hablado se dan en la familia, ¿no es cierto? Se dan entre hermanos, se dan entre esposos, se dan entre padres e hijos, se dan entre hijos y padres. Los padres herimos a los hijos porque no hacemos con ellos lo que Dios nos manda. Y los hijos herimos a los padres porque tampoco hacemos con ellos lo que Dios nos pide. Y los hermanos nos lastimamos entre sí porque actuamos de una forma injusta para Dios. Pero qué bueno que podemos ser sanados tantas veces como nos haga falta. Tantas veces como nos haga falta. Seguro que la palabra de Dios, al irla compartiendo, nos fue mostrando momentos de nuestra vida y quizás muchos de nosotros hemos dicho, la verdad que sí. De pronto te acordaste de algo que pasó y dices, ahí recibí un palo muy gordo. Pero también tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo todo lo escudriña aún lo más profundo de Dios. Y la palabra y el Espíritu Santo hoy pueden alumbrar nuestra alma y mostrarnos si hay heridas no sanadas. ¿Para qué? Para que sean sanas. No para avergonzarnos, no para echarle la culpa a nadie, sino para ser sanos de verdad, ser sanos de corazón. Y hoy tú y yo podemos pedirle a Dios en el nombre de Jesús por esto. Aunque hayamos vivido muchos años soportando, aguantando y ocultando heridas, hoy es el día para ser sanos de verdad. Hoy es el día para dejar de ser una víctima de las circunstancias. Hoy es el día para poder cambiar nuestra historia. Hoy es el día para cambiar la historia de nuestra familia. Las familias también reciben heridas. Las familias tienen pérdidas dolorosas. Las familias sufren descalabros, enfermedades que de golpe vienen y toda la familia. También el Señor puede sanar a toda la familia. Si te parece bien, me gustaría invitarte a cerrar tus ojos y a meditar en lo que hemos hablado. Vamos a tomar unos momentos para orar, pero antes de orar vamos a permitir que el Espíritu Santo nos hable. Porque el anhelo de Dios es que tú y yo disfrutemos salvación, disfrutemos salud,
disfrutemos sanidad. Sanidad en nuestro interior, sanidad en nuestra alma, sanidad en nuestro corazón. Padre del cielo, en esta noche, ayúdanos a meditar en lo que hemos compartido. Tú has prometido sanarnos, lo que ninguna persona puede hacer. Jesús, tú has venido para traer sanidad. Tú llevaste nuestras dolencias, sufriste nuestros dolores, para que nosotros podamos, por la fe en ti, ser sanados, ser tratados y ser sanados. Padre, hoy te pido en el nombre de Jesús que no quede herida encubierta. Te pido que descubras y saques a luz toda herida que aún no está sana. No importa el tiempo que haya pasado, no importa que no nos hayamos dado cuenta. Tú lo ves todo y te pido en el nombre de Jesús que en este momento alumbres nuestro interior y todo lo oculto salga a la luz en el nombre de Jesús. Cubro con la sangre de Cristo nuestras vidas. Te pido que envíes tu Espíritu Santo rodeándonos, protegiendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. Y por favor, revela, Señor. Saca a luz toda herida que aún está abierta, que aún sangra. Por favor, en el nombre de Jesús lo pido. Me gustaría mostrarte cómo se orar. Algunos ya el Señor está recordando o mostrando situaciones o personas que te han herido. Y el Señor lo hace para que puedas ser sano. En el nombre de Jesús. Si quieres repetir conmigo y aprender cómo orar para ser sano de una herida, repite después de mí, por favor. Señor, gracias porque tu palabra me ha mostrado heridas que me duelen, que nadie ha curado en mi vida. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, alumbra mi alma y saca a luz toda herida no sanada, porque yo creo que Dios me sana por medio de Jesús. Padre del cielo, yo perdono en el nombre de Jesús a cada persona que con sus dichos o sus hechos me ha herido. Y te pido perdón por cada vez que yo mismo herí a otro con mis dichos y con mis hechos. En el nombre de Jesús, ungimos esas heridas con aceite del cielo.
vendamos estas heridas que aún están abiertas y sangran en el alma. Padre eterno, perfeccióname con tu perfecto amor, con tu fe, hecho fuera de mí, en el nombre de Jesús, todo temor a que me ocurra lo mismo, todo miedo a ser herido, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Te pido que en mi familia seamos sanos de toda herida y que a partir de hoy atendamos con diligencia todo dolor como tú lo enseñas. Yo renuncio en el nombre de Jesús a toda sensibilidad, a toda susceptibilidad que me han dejado esas heridas, esos sustos. Te pido que me consueles de cada situación, de cada momento, de cada acción, de cada palabra. En el nombre de Jesús, yo renuncio a todo falso consuelo. Solo tú puedes levantarme y sacarme adelante, renovar mi alma, renovar mi vida, renovar mis fuerzas. Y Señor, todo lo que he usado para defenderme, para tratar de que no me hieran, todo recurso humano, yo lo derribo en el nombre de Jesús, porque tú eres quien me defiende y tú eres quien me protege. Y en el nombre de Jesús, yo renuncio a tratar de curarme, a tratar de defenderme o a tratar de protegerme yo mismo. Señor, gracias porque no pasaste de largo, te acercaste a mí, me trajiste al mesón hasta que yo sea sano. Sigue sanándome completamente en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirte que cuando hacemos una oración de este tipo, el Señor escucha con mucha atención. Y ya a varios les han mostrado algo concreto que les pasó. Quizás algo que tú dices, mira esto, me había olvidado completamente. Pero el Señor lo trae a la luz para que sea sano. No se trata tampoco de empezar a escarbar en nuestro pasado. No se trata porque nosotros somos muy malos buscando. Lo que lo haga el Señor. Nosotros podemos levantar todo el jardín y no encontrar nada. El Señor, si hay algo, lo va a sacar a luz. El resto hay que dejarlo en paz. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, no traigáis vosotros a memoria las cosas antiguas. El Señor va a hacer cosas nuevas. Él nos sana para que podamos vivir una vida abundante, para que podamos servir y también para que a través nuestro otros encuentren el mismo remedio que tú y yo tenemos. Quiero decirte que en un mundo donde tantos millones y millones de personas son heridas y no tienen medicina, tienen alivios, anestesias, poder compartir que Jesús es el sanador de nuestra alma es una fuente de vida y de esperanza. Lo que sucede cuando el Señor sana que tu alma reverdece y tu vida comienza a cambiar de adentro para afuera, el paisaje cambia. El perdonar en el nombre de Jesús es darle a otra persona lo mismo que el Señor nos dio a nosotros. Y es asegurar que lo que el Señor nos dio a nosotros en la cruz yo lo pueda recibir. Eso no significa ser cómplice, ser consentidor de una relación de maltrato. Entiéndase bien esto. Una cosa es perdonar y otra cosa es consentir o ser cómplice de una relación enferma. Digo esto porque hay personas que por un motivo o por otro se dedican a hostigar y lastimar al resto. Y obviamente que yo voy a ser sano y el Señor me va a restaurar a mí, pero no significa que yo alimente esa relación, ¿no es cierto? Entonces, son dos cosas diferentes.
El amor siempre es guardar los mandamientos del Señor. Un mandamiento es perdonar, y otro mandamiento es saber si yo, qué relaciones, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres, en fin, eso es muy importante. ¿Sí? ¿Entendieron todo lo que hemos hablado? ¿Te vas a acordar de todo lo que dije? No me estás mintiendo, no te puedes acordar. Tienes que escuchar de vuelta, está grabado en YouTube. En el día a día es lo más fácil. Mira, si a mí hay algo que me hiere, algo que me lastima, y no porque yo me imagino, ya te digo, porque no, yo digo, ay, no sé, el policía me hirió porque me levantó una denuncia porque me pasó un semáforo rojo. No, no es así. Ahora, yo puedo decir, me hirió su forma de hablarme, que me despreció, eso es otra cosa. Pero dentro de esos términos, si alguien pega contra mí, alguien me hiere, alguien me lastima, yo lo que hago, en el mismo momento lo perdono en el nombre de Jesús, y en el mismo momento le digo, Señor, por favor, me ha dolido, me ha hecho daño, sáname, consuélame, Señor. Y lo hago hasta que yo veo que el Señor me tiene bien. Y esto a mí me libra, primero en lo personal, porque yo sigo camino, y luego me libra de devolver, porque si no, uno después devuelve, uno después entra en el estado de guerra. Dice, me hiciste esto, yo te voy a hacer otro para que aprendas. Y entonces empieza la guerra termonuclear en la casa. Entonces, también no jugar a ser Robocop. Rambo, no hay dolor, no pasa nada. No, yo creo que hay victoria en el nombre de Jesús, pero yo soy frágil y hay cosas que me duelen. Entonces, hay que ser sincero con lo mismo. Si algo me ha dolido, si algo me ha hecho daño, yo no me tengo que hacer la mujer maravilla, no, acá no pasa nada. No, yo voy al Señor, tengo delante de quien llorar, tengo delante de quien refugiarme, y el Señor me abraza, me mima, me consuela, me sana, me perdona, yo lo perdono, y yo sigo adelante. Si yo lo amo, como el Señor me pide que yo lo ame. Es decir, el amor es hacer los mandamientos de Dios. Si yo quiero saber si te amo, tengo que ver si yo estoy haciendo lo que Dios quiere contigo. Esa es la plomada del amor, ¿de acuerdo? No es lo que yo sienta. Entonces yo perdono en el nombre de Jesús y yo amo en el nombre de Jesús. Entonces eso es restaurar una relación. Ahora el otro puede ser que no quiera vivir conmigo, el otro puede ser que quiera seguir siendo mi enemigo, pero de mi lado, en cuanto me es posible, yo busco la paz con todos. Entonces, en una familia, el Señor quiere que las relaciones sean restauradas. Siempre el Señor va a proponer que la relación sea restaurada, pero que la relación sea restaurada tiene condiciones. Tiene condiciones. ¿Me explico? Voy a dar un caso, no estoy hablando de nadie de los presentes. Imaginemos un matrimonio donde hay violencia física. El hombre le pega a la mujer. La mujer es creyente, lo perdona en el nombre de Jesús. Pero eso no significa que tenga que soportarse ser golpeada. Porque no es la voluntad de Dios que ella sea golpeada. ¿Comprende? Entonces, ella perdona y ella está dispuesta. Ahora, el hombre también puede haber una restauración, pero tiene que renunciar a su violencia. Tiene que arrepentirse de su pecado. Entonces, para que las relaciones sean restauradas, significa colaboración de ambas partes. ¿De acuerdo? Porque cuando Dios creó al hombre y a la mujer, era Dios, el hombre y la mujer, era un triángulo. Este es otro tema, estos son las relaciones dentro de la familia, no es herida, ¿no? Entonces, Dios propone una relación definida de amor divino en la familia, y el amor divino de Dios está bastante bien explicado en la Biblia. Dios explica cómo el hombre ama a la mujer, cómo la mujer ama al hombre, cómo los padres a los hijos, cómo los hijos a los padres. Ahora, para que la relación se mantenga, de los dos lados debe haber consentimiento, se debe querer restaurar. Es parecido a la amistad. La amistad es un amor que es correspondido. Yo puedo amar a todos, pero no ser correspondido. Pero para ser amigo debe haber correspondencia. Si no, no hay amistad. Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si yo no hago lo que manda Jesús, Él me ama igual, pero yo no soy amigo de Él. ¿Se entiende un poco? Entonces me parece bueno matizar este tema, ¿no? Porque a veces, no estoy hablando de ninguno de los presentes, nadie de la iglesia vive, pero no ha faltado alguno que ha dicho, si tú me amas me tienes que aguantar como soy. No, no es así. A ver, ¿Dios nos ama?
Sí. ¿Nos quiere como somos? Sí. ¿Quiere que seamos como somos? No, Él quiere que seamos diferentes. Esto es un poco la cosa, ¿no? Entonces si yo digo, no, yo voy a pecar. Dios me ama, pero yo voy a seguir pecando. Dios dice, pues yo te amo. Pero como tú sigues pecando, tú no te salvas. Porque tú no quieres mi amor. Entonces, nos metemos en otro tema, acá es otro tema fascinante. Cuando dicen, tengo un amigo, ¿no? Porque un esposo es diferente, pero por ejemplo de amigos, ¿no? Que por ejemplo un amigo es continuamente hiriente. Entonces es una relación de amistad, no de matrimonio. Entonces, dice, bueno, yo lo perdono en el nombre de Jesús, ¿no? Pero ahora, a mí no me conviene ser amigo de esta persona. Claro. ¿Por qué? Porque es tóxica, es una relación tóxica. Como se dice ahora. Te perdono, genial, Claro. no tengo nada contigo, si te veo no me duele el estómago o tengo ganas de matarte, pero tu amigo no conoces, porque cada vez que nos encontramos me están lastimando. Porque la amistad para Dios no es que uno te machaque al otro. Entonces, es la oración que hemos hecho recién. Si a mí me han herido, claro, yo quizás me formo una muralla y tengo miedo. Claro, por eso lo acabo de explicar, que esto ocurre. Pero tenemos al Señor Jesús que sana la herida, me libra del temor y yo puedo renunciar a la caparazón, porque el Señor ahora es mi protector. Fíjate, por ejemplo, para dar un ejemplo, Pablo le dieron con todo, pero Pablo no estaba ni herido ni amargado porque acudía al Señor. Jesús, por ejemplo, sufrió mucho, pero no es que vivía herido. Es decir, a todos nosotros es muy probable que nos vieran varias veces al día, pero lo que está en nuestra mano es que yo decido no quedarme con ninguna herida. Que me lastimen yo no lo controlo, pero cómo yo trato a la herida, sí que eso está en mi mano. Entonces, yo puedo ir, lo que decía Cristina, voy al Señor y lo más rápido que puedo, lo más rápido que puedo, porque yo quiero vivir bien el resto del día, yo no quiero vivir. Y si algo me sobrepasa y veo que no puedo, pues pido ayuda en oración, ¿de acuerdo? O sea, uno a veces tiene que pedir ayuda, a veces hay golpes muy fuertes. Bueno, pero para eso nos juntamos, oramos, buscamos juntos al Señor, ¿no? Pero cualquier situación personal, pues aquí estamos para como dicen en Colombia, para colaborar.